Hola, ¿cómo están? Vamos a grabar este video esencialmente para de alguna manera dar una ilustración de cómo se aplica el tema que vamos a tratar en esta semana a la resolución de los problemas que es el núcleo de este tema. En general, cuando uno trabaja en laboratorio, uno trabaja con muestras que tienen una cantidad de átomos, ya sea unos gramos que uno pesó de una sal o de un compuesto en polvo, o ya sea que uno trabaja con una porción de líquido en un tubo de ensayo o en una pipeta o inclusive en una micropipeta. Todos esos sistemas, esas muestras de laboratorio, tienen una cantidad, están compuestas por una cantidad de moléculas que son muy grandes. Entonces, de alguna manera, eso las hace como especiales respecto de los conceptos, herramientas que tenemos que usar para tratar los mismos. Como se trata de una cantidad de átomos o de moléculas tan grandes, no podemos usar los métodos que venimos viendo en forma directa respecto de considerar la velocidad y la posición de cada una de las moléculas a cada instante del tiempo, porque eso sería imposible por la cantidad de moléculas que tenemos. Entonces, de alguna manera, uno recurre a otras metodologías, digamos, que están basadas en el tema que vimos antes, el tema del tema 2, de fuerzas e interacciones, el tema 3, de energía mecánica total e interacciones intermoleculares. En esos fundamentos están basadas las herramientas que vamos a usar, pero es un paso importante adelante el usar tal como las vamos a definir o tal como las vamos a estudiar los conceptos de este tema, ¿de acuerdo? O sea, es un salto importante respecto de los conceptos que veníamos usando, aunque está basado en los mismos. Imagínense el siguiente experimento. Uno tiene un recipiente, básicamente como si fuera un tacho, donde tiene un émbolo. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene. Uno puede pensar de alguna manera, si quiere asociar alguna imagen conocida, que esto es similar a como si tuviera una jeringa, ¿ok? Esa jeringa en la punta está cerrada, o sea, no tiene ni aguja ni salida, y de alguna manera tiene una zona que está limitada por el émbolo, que es esto, que es el lugar donde uno puede ejercer una fuerza, y este volumen es el volumen disponible para nuestra muestra. Esto podría ser si fuera un líquido, o podríamos tener acá moléculas de un gas acá adentro, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de dispositivos es lo que queremos representar con este dibujito que yo puse acá, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, uno con este experimento, al tener un dispositivo así en el laboratorio, uno está definiendo para el sistema que va a usar una serie de parámetros externos que fija desde el laboratorio. Esos parámetros externos, en este caso, por ejemplo, es el volumen que tendrá disponible nuestro sistema. Supongamos que fuera un gas, entonces el volumen que tendrá el sistema en esa situación lo llamamos BA. ¿Qué otra cosa uno fija desde el laboratorio? Es decir, son las herramientas que uno tiene para
diseñar o construir el experimento. La otra cosa que uno fija es básicamente, déjenme ponerlo así, la fuerza externa que le aplica al émbolo, ¿ok? Esa fuerza externa que uno le aplica al émbolo, cuando la considera por unidad de área del émbolo, es lo que llamamos la presión externa, ¿ok? Entonces tenemos como variables o parámetros externos que uno usa en el experimento, el volumen del recipiente y la fuerza externa que uno aplica sobre él. Y también vamos a tener como parámetro externo, ¿ok? Vamos a tener también el número de moléculas que uno va a agregar acá. Entonces acá uno va a agregar un número de moléculas. Ese número de moléculas que va a agregar lo puede llamar n si lo damos como número total de moléculas, o si lo damos en unidades de mol lo podemos llamar n pequeña para decir que es la cantidad de moles que vamos a agregar desde el laboratorio. Esa cantidad de moles se va a mantener constante a lo largo del tiempo, por supuesto. Entonces, estas son las variables, digamos, estas de acá son las variables externas que uno maneja desde el laboratorio, ¿ok? Lo que uno de alguna manera decide desde el laboratorio. Entonces, una vez que uno empieza el experimento, ¿cómo empieza? Vamos a agregar a ella al interior de acá, por algún tubito que tenga, vamos a agregar moléculas que las represento así. Obviamente, cuando uno agrega moléculas a un recipiente no está agregando esta cantidad, sino cantidades que son del orden del número de Avogadro, o sea, son del orden de los moles, digamos, ¿no? Entonces, uno va a agregar esas moléculas al interior del recipiente y dependiendo de la cantidad de moléculas que agregó y cómo las agregó, esas moléculas se van a empezar a mover dentro del recipiente. Obviamente, si uno saca fotos, uno captura, si uno sacara fotos que no son posibles de sacar, de la posición y la velocidad de cada molécula en cada instante de tiempo, eso es imposible de hacer, pero si uno lo hiciera, es como que vería fotos de este estilo. Sin embargo, si uno espera una cantidad de tiempo suficiente y de alguna manera ese tiempo es lo que en el texto de fundamentos teóricos llamamos un tiempo de relajación o tiempo de equilibramiento, las moléculas se van a, de alguna manera, a distribuir en todo el recipiente y la velocidad promedio en el tiempo que va a tener cada molécula va a ser una molécula igual a la otra, ¿de acuerdo? Entonces, después de un tiempo que se denomina tiempo de relajación, uno está en un macroestado de equilibrio, ¿ok? Ese macroestado de equilibrio, ¿por qué se define como o se llama macroestado? Porque está compuesto de las fotos que uno podría sacar a diferentes tiempos. Entonces, el estado microscópico sería cada una de las fotos que uno puede sacar en un instante. En cambio, el macroestado está formado por un conjunto de estados microscópicos que es la sucesión en el tiempo de las posiciones y velocidades de todas las moléculas. Cuando se llegó al equilibrio, el valor promedio de del módulo de las velocidades de cada una de las moléculas es igual al de cualquier otro que esté en el sistema. Es decir, el sistema ha arribado el equilibrio cuando las velocidades promedio de las diferentes moléculas son todas iguales entre sí. Esa es la condición de equilibrio. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿cuáles son las variables con que podemos representar ese macroestado, ¿okay?, de equilibrio? Entonces, la primera dijimos, como las energías cinéticas, el módulo, la velocidad promedio, el módulo de la velocidad en promedio temporal es igual para todas las moléculas, sería una buena cosa para poder usar como variable que caracteriza al sistema, a ese macroestado. ¿De acuerdo? En vez de usarla,
variable módulo de la velocidad, se usa una temperatura, se usa una variable que se denomina temperatura y cuya relación con las velocidades promedio está desarrollada en el texto de fundamentos teóricos. Entonces, una de las variables con que vamos a caracterizar ese macroestado, al macroestado de equilibrio lo vamos a denominar o etiquetar con una letra. Esa letra es la letra A que figura acá. Esa A está indicando que corresponde al macroestado de equilibrio que se da en estas condiciones que están fijadas por la presión externa, el número de moléculas que tengo adentro del recipiente o el número de moles de moléculas y el volumen que ocupan esas moléculas en el recipiente. Entonces, una de las variables es la temperatura, que tal cual como está puesta ahí, es temperatura absoluta. ¿De acuerdo? La otra variable, o sea, las moléculas, estas se están moviendo permanentemente y al moverse golpean contra las paredes del recipiente, impactan contra las paredes del recipiente e impactan sobre el émbolo, también las paredes internas del émbolo que tenemos arriba. Entonces, de alguna manera, uno puede calcular la fuerza promedio que hacen las moléculas sobre las paredes del recipiente, que va a ser igual para las paredes laterales que para la pared superior, que es la del émbolo. Entonces, esa fuerza promedio que hacen las moléculas por unidad de área sobre las paredes es la otra variable que vamos a usar para caracterizar al sistema, y es la que denominamos presión del gas en el equilibrio, o presión interna, si quieren acentuar el hecho de que está hecha por las moléculas del gas sobre las paredes del recipiente. No se debe confundir la presión interna, que solamente está definida en el equilibrio, al igual que la temperatura, en el macroestado de equilibrio, con lo que es la presión que yo pongo desde el laboratorio, que es una presión que yo manejo siempre. Una fuerza por unidad de área hecha en el laboratorio externa, que es la que se indica ahí en rojo. Entonces, estos forman parte de las condiciones que yo fijo desde el laboratorio, y estas son las variables que caracterizan el macroestado de las moléculas que están ahí adentro. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer concepto que tenemos, lo caracterizamos con esta variable y con esta variable. ¿Qué otra propiedad podemos caracterizar para este conjunto de moléculas cuando está en este macroestado de equilibrio? La otra cantidad tiene que ver, habíamos estudiado en el tema 3, lo que llamamos energía mecánica total. Entonces, la energía mecánica total tenía que ver con la suma de las energías por movimiento, es decir, energías cinéticas, y las energías potenciales de interacción entre las moléculas. Acá hay evidentemente muchas moléculas, entonces va a haber energía de movimiento de ese conjunto de moléculas y va a haber una energía de interacción potencial entre cada uno de los pares de moléculas. Tal cual como describimos en el tema 3, ¿de acuerdo? Entonces, si eso es así, esto ocurriría, esas interacciones y esas energías cinéticas irían cambiando a medida transcurre el tiempo, porque van cambiando las velocidades de las moléculas a medida avanza el tiempo. Sin embargo, lo que podemos hacer es definir una propiedad que sea el promedio temporal a lo largo de todas las fotos que forman el macroestado, el promedio temporal de la energía mecánica total. Al promedio temporal de la energía mecánica total, tal cual como se lo estudia o se lo describe en el texto de fundamentos teóricos, es lo que llamamos la energía interna de ese macroestado, UA. UA es el promedio de las energías mecánicas totales de las moléculas acá adentro, y eso es lo que llamamos energía mecánica total. Esto es lo que llamamos energía interna, ¿de acuerdo? La energía interna entonces es el promedio temporal de las energías mecánicas totales a cada uno de los diferentes tiempos que forman parte
de ese macroestado de equilibrio. Es decir, las diferentes fotos, estoy promediando sobre las diferentes fotos. Entonces, de alguna manera, podemos, con estas variables que indicamos acá, ver qué pasa o cómo caracterizamos cuáles son las propiedades de un macroestado. Estas son las propiedades, estos son los parámetros externos que fijamos desde el laboratorio, y esto es cómo respondió el sistema, ¿ok?, a cómo llegó al equilibrio este sistema de moléculas. En este caso se trata de un gas. Hay una cosa adicional que podemos introducir, es que cuando uno tiene un gas a temperaturas relativamente altas y no sometido a presiones muy grandes, lo que ocurre es que la mayor parte del tiempo las moléculas están a distancias muy grandes unas de otras. La mayor parte del tiempo no significa que no choquen, las moléculas chocan de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo están a distancias muy grandes unas de otras. Ustedes saben que las energías potenciales de interacción, como las energías que vimos de Lennard-Jones en el tema 3, cuando las moléculas están a distancias mayores de 10 Armstrong, o sea, de un nanómetro, 10 Armstrong, ¿okay? Cuando están a distancias mayores, las energías potenciales de interacción son muy chicas, ¿okay? Eso es lo que ocurre, eso es lo que vimos. Entonces, la energía potencial de interacción promedio de las moléculas en un gas va a ser un número muy chiquitito, porque la mayor parte de las situaciones, la mayor parte del tiempo, las moléculas están muy alejadas unas de otras. Entonces, lo que podemos suponer es, si son tan chiquititas la magnitud de las interacciones, que la energía mecánica total prácticamente va a ser igual a la energía cinética de las moléculas. En promedio, la energía interna, que es el promedio de las energías mecánicas totales, va a ser prácticamente igual al promedio de las energías de movimiento o energías cinéticas. Entonces, si eso es lo que afirmo, entonces significa que la energía interna para esta situación va a ser prácticamente toda igual a la energía cinética promedio de las moléculas. Esta aproximación recibe un nombre y se denomina modelo de gas ideal. Entonces, modelo de gas ideal. ¿Ok? El modelo de gas ideal es eso, básicamente, es decir, que como la mayor parte del tiempo las moléculas están a distancias grandes, la energía potencial de interacción, el promedio de las energías potenciales de interacción es prácticamente cero, y la energía mecánica total es prácticamente toda, en promedio, energía cinética. Entonces, basado en eso, podemos mostrar que para el modelo del gas ideal, la energía interna, esto está desarrollado en el texto de Fundamentos Teóricos, es igual al número de moléculas en moles que tenemos por un numerito que es F, ahora explico qué es, F sobre 2 por R por la temperatura. Dijimos que la temperatura estaba relacionada con la energía cinética promedio de las moléculas. Entonces la energía interna está también relacionada solo con la temperatura. Este R es la constante de los gases, que ustedes ya conocen, se puede expresar, es 8,314 Joule sobre mol grado Kelvin. N es el número de moles de moléculas que hay adentro del recipiente, y F sobre 2 obviamente es el número, F es un numerito que, dependiendo si el gas es monoatómico, este número F vale 3. Si el gas es un gas de moléculas, estas moléculas que están acá son moléculas lineales, este numerito de acá vale 5, el F. Si en cambio estas moléculas que integran el gas son moléculas poliatómicas, es decir, de más de un átomo, que no tienen una geometría lineal, entonces este F vale 6,
¿Ok? Entonces, directamente para este modelo de gas ideal donde se despreciaron las interacciones promedio entre las moléculas, encontramos una forma sencilla de evaluar cuánto vale la energía interna de este conjunto de moléculas, en donde en la situación del macroestado de equilibrio A. ¿De acuerdo? Entonces, eso por una parte tenemos para el macroestado de equilibrio A. La pregunta que nos hacemos ahora es: ¿qué pasa si en determinado momento a mí se me ocurre alterar, ¿ok? Altero en determinado momento. En determinado momento se me ocurre alterar las condiciones que yo manejo desde el laboratorio, como el volumen o la presión externa. Vamos a suponer que no hacemos nada con el número de moléculas, porque el número de moléculas está fijo, está encerrado adentro del recipiente en este experimento que estoy proponiendo, de manera que no hago nada. Pero sí, lo que va a ocurrir es que si yo altero o el volumen o la presión externa, evidentemente este sistema va a cambiar sus condiciones. Es decir, algo le va a pasar. Si la fuerza que yo hago acá arriba sobre el émbolo cambia, probablemente va a cambiar la posición del émbolo, y como va a cambiar la posición del émbolo, va a cambiar el volumen, ¿ok?, que tengo disponible para que el gas se mueva. Entonces, si esta posición del émbolo cambia, por ejemplo, está acá el émbolo, cuando le cambié la presión externa o cambió el volumen, ¿ok? En esas condiciones, ¿ok?, las moléculas después se van a seguir moviendo, por supuesto, y después de un tiempo, o sea, al principio se van a seguir moviendo, pero no necesariamente van a tener todos el mismo promedio de las velocidades. Cada molécula no necesariamente va a tener el mismo promedio del módulo de la velocidad que las otras. Sin embargo, si espero un tiempo suficiente, eso va a terminar ocurriendo. Entonces voy a llegar a una nueva situación de equilibrio, que es lo que denomino o voy a etiquetar como un nuevo macroestado de equilibrio, que voy a llamar B. ¿Ok? En ese macroestado de equilibrio B, evidentemente el volumen cambió, es decir, el volumen que tengo es otro. ¿Ok? Y evidentemente puede haber cambiado también la temperatura, puede haber cambiado la presión o la fuerza por unidad de área que las moléculas hacen sobre las paredes del recipiente y la pared interna del émbolo. Todo esto puede haber cambiado para el macroestado de equilibrio B. ¿De acuerdo? Entonces cambiando las condiciones externas, pasé de un macroestado de equilibrio A un macroestado de equilibrio B. Ese macroestado de equilibrio B está caracterizado, bueno, por supuesto, por el parámetro externo que le fijé desde el laboratorio, el volumen B, y está caracterizado por las variables de temperatura y presión interna del gas que le corresponden a ese nuevo macroestado de equilibrio. Por supuesto, si la temperatura cambió también la energía interna, es decir, la energía interna en esta situación va a ser UB. ¿Por qué? Porque evidentemente si cambió la temperatura, cambió la energía interna también, y evidentemente voy a poder calcular la energía interna del nuevo macroestado de equilibrio como con la misma expresión, lo único que con otra temperatura, que es la nueva temperatura que tiene el sistema. Puede ser que en el macroestado de equilibrio B tenga la misma temperatura que en A, es un caso particular, o puede ser que haya cambiado. Entonces, de esa manera caracterizamos el sistema de alguna manera en esa nueva situación B. Estas variables que tengo acá,
estas variables que tengo acá para el macroestado de equilibrio era esta, ¿ok? Para el macroestado de equilibrio B era esta, se pueden representar gráficamente, ¿de acuerdo? En un gráfico. La forma de representarlas gráficamente es la siguiente. Hago un gráfico cartesiano donde en el eje de abscisas pongo el volumen, que es la variable que yo de alguna manera controlo desde el laboratorio. Y en el eje de ordenadas pongo la presión interna del gas, que va a estar definida, por supuesto, para algunos valores. Entonces, por ejemplo, para este caso, si quiero representar las variables del macroestado de equilibrio A, me tengo que fijar cuál es la presión y cuál es el volumen que le corresponde al macroestado de equilibrio A. En este caso, la presión del macroestado de equilibrio A la pongo acá y en el eje de orden de abscisas pongo el volumen de ese macroestado de equilibrio. Entonces, el macroestado de equilibrio A, considerado un punto, lo voy a poner por acá, depende cómo haya hecho las escalas del gráfico. De alguna manera, este punto de acá del gráfico está representando precisamente el macroestado de equilibrio A. En ese mismo gráfico puedo representar cualquier macroestado de equilibrio. El macroestado de equilibrio B, por ejemplo, lo puedo representar, para este caso, busco cuál es el valor de la presión interna del gas en ese estado y cuál es la correspondiente temperatura, cuál es el correspondiente volumen para ese estado. Entonces, este punto de acá representa el macroestado de equilibrio B. ¿Ok? Si en el medio no hubo macroestados de equilibrio, en el medio de este proceso, en ir desde acá hasta acá, ¿ok? No hubo, en este proceso de ir de acá hasta acá, no hubo macroestados de equilibrio, evidentemente no los puedo representar en este diagrama, porque este diagrama está hecho en función, es la presión interna del gas, que es una variable que solamente está definida en macroestados de equilibrio, en función del volumen del recipiente, que es una variable que yo puedo leer siempre desde el laboratorio. Entonces, solamente puedo incluir en este gráfico valores que correspondan o puntos que correspondan a macroestados de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un panorama global. Ahora vamos a tratar unos ejemplos de cómo usar esta teoría o estas, de alguna manera, estos ingredientes en resolver un par de problemas. No obstante, déjenme decirles que hay un ingrediente más, que es que tenemos una relación entre, de alguna manera, la energía interna en el macroestado de equilibrio este A que tenía al comienzo y la energía interna en el macroestado de equilibrio B, que es el que tengo en la segunda condición con el volumen BB, con el parámetro externo cambiado al volumen BB. Esa relación ha sido derivada, ¿ok?, de del principio de conservación de la energía mecánica total, que es el principio que hemos estado viendo en el tema 3 de la materia. Esa relación se escribe como energía interna al macroestado de equilibrio B menos energía interna al macroestado de equilibrio A es igual a el calor intercambiado por el gas en el proceso AB más el trabajo realizado sobre el gas en el proceso AB por la fuerza externa. Entonces, esto de acá
tiene que ver con el cambio de las energías mecánicas totales. Esto de acá tiene que ver con el trabajo que a escala microscópica realizan las moléculas de las paredes del recipiente sobre el gas. Y esto de acá tiene que ver con el trabajo que realiza la presión externa que uno le aplicó al recipiente sobre el gas. Esta ecuación o esta igualdad que está heredada del principio de conservación de la energía mecánica total del tema 3, tiene un nombre propio y se denomina primer principio de la termodinámica, ¿ok? Pero ustedes tienen que ser conscientes que no es más que una herencia que viene de la teorema de conservación de la energía mecánica, ¿de acuerdo? Este trabajo termodinámico que aparece acá, este término que es el trabajo termodinámico se denomina, ese término se calcula, como está demostrado en el texto de fundamentos teóricos, se calcula de la siguiente manera, como una integral sobre el volumen, sobre los cambios de volumen, ¿de quién? De menos la presión externa que está aplicada sobre el émbolo. Es decir, esta cantidad tiene que ver con el trabajo que realizó esta fuerza por unidad de área, esta presión expresa una fuerza por unidad de área. Es la fuerza que yo hago desde el laboratorio. Y el volumen, o el diferencial de volumen, que es cuánto se movió el émbolo a medida que yo fui aplicando esta fuerza, está relacionado con el cambio de volumen que yo puedo medir desde el laboratorio. Son parámetros externos que yo controlo desde el laboratorio. Entonces, esa fuerza externa da lugar a un trabajo que es lo que llamo trabajo termodinámico y que es lo que entra como uno de los términos de esta igualdad. El otro son trabajos a escala microscópica que realizan las paredes y que yo no puedo calcular directamente porque no los controlo desde el laboratorio. Esa es una cosa importante. El primer principio de la termodinámica divide lo que son los trabajos en dos partes. Una que son las fuerzas externas que yo puedo controlar desde el laboratorio. Y otra parte que son las fuerzas microscópicas que hacen las moléculas, las paredes del recipiente, que yo no tengo casi nada de control desde el laboratorio. ¿Ok? Entonces, esos son los ingredientes. Esta primera página fue de los ingredientes que tenemos para hacer esto. Ahora vamos a aplicar esos ingredientes a resolver un problema concreto. Supónganse que yo tengo un recipiente, ¿ok? Ese recipiente tiene un émbolo, va a ser el mismo problema del que veníamos hablando básicamente. En ese recipiente voy a aplicar una presión externa que inicialmente esa presión externa la voy a fijar en el valor de la presión de la atmósfera sobre el émbolo, es decir, la presión atmosférica. ¿Ok? Bien, en este recipiente lo que yo voy a hacer es introducir además una cantidad de moléculas en moles que va a ser 0,5 mol. ¿Ok? Esa es la cantidad de moléculas que yo voy a agregar acá al interior del recipiente. Lo representamos esquemáticamente así, simplemente para saber que las moléculas están acá. Supongamos que todas esas moléculas son iguales entre sí. Entonces, agregué una cantidad de moléculas, fijé la presión externa que hago sobre el émbolo y voy a dar un dato más. El dato más que voy a dar es que pongo este recipiente donde están las moléculas en contacto
pueden pensar con una olla llena de aceite, ¿ok? Esa olla llena de aceite tiene una temperatura, el aceite, que es de 125 grados centígrados, es decir, 127 grados centígrados, o sea que va a ser igual a eso le va a transmitir a las moléculas una temperatura, y esa temperatura va a ser igual a 400 grados Kelvin. Es decir, cuando las moléculas lleguen al equilibrio, van a llegar al equilibrio igualando la temperatura que de alguna manera les fija ese baño de aceite externo al sistema. Entonces, bajo esas condiciones, espero un tiempo una vez que introduje las moléculas y espero que llegue al equilibrio, y en esa situación me pongo a calcular las variables. Por ejemplo, sé que la temperatura va a llegar a 400 grados Kelvin y sé que la presión externa que estoy aplicando es igual a una presión atmosférica. De manera que para que este émbolo se equilibre, la presión interna del gas, la presión que el gas haga sobre el interior del recipiente, tiene que igualar a la presión externa. Entonces, de ese razonamiento, con ese argumento, puedo decir que la presión interna en el macroestado de equilibrio A va a ser igual a la presión externa que le tengo aplicada, que en esta situación es igual a la presión atmosférica. Entonces, como la presión atmosférica es igual a 101.325 pascales, esto está en unidades de newton sobre metro cuadrado, que es la unidad que se llama pascal, entonces la presión que caracteriza al macroestado de equilibrio A va a ser PA igual a la presión atmosférica. Entonces tengo la presión interna del gas, que es una de las variables que me caracteriza mi sistema, y tengo la temperatura del gas, que es otra de las variables que caracteriza cualquier macroestado de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, siendo así, yo puedo calcular el volumen que ocupa este gas. El volumen que ocupa este gas, cuando está sometido a esta presión externa, en el equilibrio, lo puedo calcular a través de la ecuación de estado. Todo sistema tiene una ecuación de estado que relaciona las variables, los valores de las variables en equilibrio. Para el caso del modelo del gas ideal, esa ecuación de estado me dice que el volumen de un macroestado de equilibrio es igual a número de moles por R por la temperatura de ese macroestado de equilibrio dividido la presión de ese macroestado de equilibrio. Es decir, acá es donde veo que una ecuación de estado relaciona variables que corresponden a ese macroestado de equilibrio. ¿Ok? Fíjense, una relación entre las diferentes variables. Falta el volumen acá. ¿De acuerdo? Entonces, con esa ecuación yo puedo hacer esta cuenta, ¿ok? Y obtengo el volumen que ocupa este macroestado de equilibrio bajo las condiciones externas que le estoy fijando, que son la presión externa que recibe de afuera y de alguna manera la temperatura que le estoy fijando por el baño de aceite de afuera. Esa cuenta, si ustedes la hacen, es igual a 16,411. Esto está por
10 a la menos 3 metros cúbicos. Y esto es igual a 16,411 litros. Ese es el volumen que ocupa el gas en el macroestado de equilibrio A. Ahora voy a proponer un experimento que consiste en lo siguiente, sobre ese macroestado de equilibrio A inicial. De golpe, yo lo que voy a hacer es cambiar el valor de la presión externa que tengo acá. Este valor de la presión externa que tenía acá arriba lo voy a cambiar de golpe y voy a llevar el valor de la presión externa de golpe, lo voy a multiplicar por 8 respecto de la atmosférica, es decir, le voy a estar haciendo una presión externa que es 8 veces más grande que la que le hacía inicialmente. Eso lo fijo yo desde el laboratorio, es decir, yo lo estoy tomando la decisión del laboratorio de hacer ese experimento, que consiste que de golpe le estoy aplicando una fuerza de afuera mucho mayor, que es 8 veces la presión que tenía antes. Bajo esas condiciones, lo que uno ya puede imaginar es que este émbolo se va a desplazar de forma rápida hacia una posición que, como la presión ahora es más grande, va a ser hacia abajo. Entonces, en determinado momento, el émbolo se va a desplazar a una situación interna que es con un volumen más chico. ¿De acuerdo? Eso es lo que uno puede imaginar que va a pasar. Y eso va a pasar de golpe, porque de golpe yo le cambié las condiciones que tenía afuera. ¿De acuerdo? Entonces, al cambiar esas condiciones, ahora yo voy a tener acá, en esta nueva situación, una presión externa Por supuesto, las moléculas, acá no hay ninguna molécula, ¿no? O sea, acá no quedó ninguna, quedaron todas acá abajo. Son la misma cantidad de moléculas, pero ocupando un espacio más chico, ¿de acuerdo? Entonces, al ponerle esta presión externa de acá, ocurrió ese cambio. Si yo, luego de que ocurrió el cambio, espero unos minutos para que el sistema, las moléculas se vuelvan a acomodar a una nueva en un nuevo macroestado de equilibrio, se va a llegar a un nuevo macroestado de equilibrio que yo voy a llamar o etiquetar con la letra B. Entonces, en este nuevo macroestado de equilibrio, el volumen va a ser BB, ¿ok? La presión que haga el gas sobre las paredes del recipiente lo voy a llamar PB, ¿ok? Y la temperatura, como en estas nuevas condiciones vuelve o sigue estando en contacto con el baño de aceite que hay afuera, la temperatura en ese nuevo macroestado de equilibrio TB, en este problema que estoy proponiendo, va a volver a ser igual a la temperatura TA que tenía antes, ¿de acuerdo? Entonces, en este nuevo macroestado de equilibrio puedo calcular lo que no conozco. La temperatura la conozco, ¿ok? Esta temperatura digo que es igual a la que tenía antes. ¿Cuál va a ser el valor de la presión B? Esta presión B en este nuevo macroestado de equilibrio. Bueno, lo que tiene que ocurrir es que el sistema de alguna manera llegó al equilibrio, el sistema llegó al equilibrio cuando la presión interna que hace el gas desde adentro iguala la presión externa de afuera. Entonces, eso hace que la presión en el macroestado de equilibrio B sea igual a la presión externa que estoy aplicando ahora, que va a ser igual a 8 veces la presión atmosférica. O sea, ustedes, sabiendo el valor de la presión atmosférica, pueden calcular en pascales cuánto vale esa presión B. ¿Ok?
Es 8 veces la presión atmosférica que habíamos usado antes. Ahora, una vez que yo tengo la presión y la temperatura, puedo calcular cuánto es el volumen que ocupará el gas en ese nuevo macroestado de equilibrio. Ese volumen que ocupará el gas en ese nuevo macroestado de equilibrio, por ser un macroestado de equilibrio, puedo calcularlo a partir de la ecuación de estado del gas ideal. Y eso es igual a el número de moles por R por la temperatura en ese macroestado de equilibrio B, que es igual a la del A, o sea que va a seguir siendo 400 grados Kelvin, pero ahora dividido la presión en el macroestado de equilibrio B, que va a ser igual a la que puse arriba, que es 8 veces la presión atmosférica. Si hago esa cuenta, esta cuenta para el volumen B me queda igual a 2,0513 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y esto es igual a 2,0513 litros. ¿Ok? Entonces, ahora ya pude calcular el volumen B y la presión la presión interna del gas en el macroestado de equilibrio B. Todo esto corresponde al macroestado de equilibrio B. ¿Ok? Entonces tengo calculadas las variables que corresponden al macroestado de equilibrio A y calculadas las variables que corresponden al macroestado de equilibrio B. Entonces con esto lo que puedo hacer es un gráfico como el que habíamos visto antes, para representar cada uno de los macroestados de equilibrio. Evidentemente este tiene un volumen que es igual a 16, algo, no importa, anoto acá 16. Para ese volumen la presión es igual a la presión atmosférica, y este punto de acá representa ese macroestado de equilibrio. Este de acá representa el macroestado de equilibrio A. El macroestado de equilibrio B puedo sacar los valores de acá. La presión es 8 veces la presión atmosférica, es decir, es 8 veces esto. El gráfico no va a quedar muy en escala, pero por acá arriba tengo 8 veces la presión atmosférica. Esto era una vez la presión atmosférica. Y este de acá es 8 veces la presión atmosférica. ¿Ok? Y el volumen es igual a 2. Es decir, si esto es el volumen, está por acá. Entonces, de alguna manera, este que está acá es el macroestado de equilibrio B. ¿Ok? Pasé de este macroestado de equilibrio a este macroestado de equilibrio. Bien, ¿qué más puedo calcular respecto a este tránsito desde el macroestado de equilibrio A al macroestado de equilibrio B, que lo puedo ver acá o lo puedo ver acá con el desplazamiento del émbolo en el dibujo? Ese tránsito es lo que se denomina un proceso. Un proceso es cómo se fue de un macroestado de equilibrio a otro macroestado de equilibrio. ¿De acuerdo? Esa forma de ir, el tránsito de ir de un macroestado de equilibrio a otro macroestado de equilibrio, es una cosa que puedo hacerla de varias formas. Acá yo elegí una particular que consistió en la presión externa que tenía aplicada inicialmente. De golpe incrementé en 8, multipliqué por 8 la presión externa y llegué al macroestado de equilibrio B. Esa fue mi elección desde el laboratorio de cómo hacer ese proceso. ¿De acuerdo? Hay otras formas, hay otros procesos posibles entre esos dos macroestados de equilibrio, como veremos luego. Bien,
Déjenme ahora que para este mismo proceso podemos calcular las propiedades energéticas usando la ecuación de estado del primer principio. Esa ecuación de estado del primer principio, fíjense, la energía, si ustedes pueden calcular la energía interna del macroestado de equilibrio A, simplemente usando la expresión que corresponde. Supongamos que se trate de un gas de partículas monatómicas, por ejemplo de argón. Entonces, si ese es el caso, podemos usar la fórmula N por 3 medios por R por la temperatura del macroestado de equilibrio A, y desde esta ecuación obtener cuánto vale la energía interna, que por ser una energía, ¿ok?, va a tener unidades de Joule. ¿Ok? Bien, así como lo hacemos para el macroestado de equilibrio A, lo podemos hacer para el macroestado de equilibrio B. Estamos suponiendo que para este sistema, para esta muestra, podemos suponer válido el modelo del gas ideal, es decir, las energías internas dependen solo del promedio de las energías cinéticas que se refleja en las temperaturas. Entonces, esta expresión para el cálculo de la energía interna va a ser N por 3 medios por R por la temperatura del macroestado de equilibrio B, que en este caso es igual a la del A, o sea que esas dos son iguales. Lo que se ve acá, que para este proceso particular que hemos elegido, ambas energías internas son iguales. Como ambas energías internas son iguales, entonces acá arriba V menos UA va a ser igual a 0. Esto va a ser igual a 0. De manera que me va a quedar que el calor intercambiado por el gas y el trabajo realizado sobre el gas están relacionados. La relación que tienen es que el calor intercambiado por el gas, despejando de la ecuación de arriba, va a ser igual a menos el trabajo realizado sobre el gas. Ahora bien, ¿cuál es el trabajo realizado sobre el gas? El trabajo realizado sobre el gas se puede calcular con la expresión que ya vimos, ¿ok?, y que está descrita en el texto de Fundamentos Teóricos, y es esta fórmula. Es la integral entre el volumen A y el volumen B, ¿de quién? De menos la presión externa por diferencial B. Ahora, en este caso, el valor de la presión externa, ¿ok?, el valor de la presión externa, si ustedes se fijan acá, el valor de la presión externa, yo acá lo cambié de golpe a 8 veces la presión atmosférica, pero ese valor lo mantuve a lo largo de todo el proceso en donde fue cambiando el volumen. A lo largo de todo el proceso, la presión externa la mantuve en el valor de 8 veces la presión atmosférica. Entonces, siendo así, este valor de acá, la presión externa, va a ser igual a 8 veces la presión atmosférica. Y ese valor lo mantuve constante a medida fue variando el volumen. Significa que en esta expresión puedo sacar factor común la presión externa afuera y me queda simplemente la integral de los cambios del volumen entre BA y BB, y como la integral de los cambios de volumen va a ser igual al cambio de volumen total, esto me queda menos la presión externa por BB menos BA, que es el cambio de volumen total. Cuando hacen esta cuenta de acá y esto lo reemplazan por esta presión externa de acá, la reemplazan por 8 veces la presión atmosférica, eso da un número, y este número es igual a 11.639,97 Joule. Es un trabajo
El trabajo termodinámico es un trabajo, o sea que está expresado en unidades de energía. Fíjense que este número es positivo, ¿ok? Que sea positivo tiene que ver con que si bien acá hay un signo negativo, este signo negativo de adelante está, pero como el volumen B es más chico que el volumen B, esto también es negativo, de manera que negativo con negativo queda positivo. Ese trabajo positivo me está indicando que básicamente en el dibujo anterior la fuerza es paralela al desplazamiento que sufrió el émbolo. La fuerza es paralela al desplazamiento que sufrió el émbolo. Por eso ese trabajo es positivo. Siendo así, el trabajo positivo significa que de alguna manera uno, a través de la presión externa, le estuvo entregando energía al gas, y esa energía que le entregó al gas se la entregó porque hizo un trabajo termodinámico sobre el gas. Bien, una vez que ya calculamos el valor del trabajo, podemos pasar a calcular el valor del calor, que va a ser muy sencillo porque de la relación del primer principio hemos obtenido la relación entre el trabajo y el calor, Entonces vamos a poder calcular que el calor intercambiado por el gas, que es igual a menos el trabajo realizado sobre el gas para este problema, es igual, y ya tenemos el número calculado, esto es igual a menos 11.639,92 Joule. Por supuesto, una unidad admisible para el calor es el Joule, porque es una unidad de energía. También lo podríamos expresar en calorías, haciendo la correspondiente conversión de unidades de Joule a calorías, digamos, ¿no? Bien, entonces con esto hemos calculado también el calor que intercambió el gas. El signo de ese calor, el signo negativo, significa que el gas cedió energía a través del calor, entregó parte de su energía a través del calor. Y cuando uno dice entregó parte de su energía a través del calor, ¿a quién se la entregó? Bueno, esa energía que entregó a través del calor se la entregó al baño de aceite que está en contacto con él. Es decir, cuando yo le entregué energía por trabajo, él parte de su energía la entregó al aceite que estaba en contacto con él a través de calor. Y por eso ese calor negativo está significando eso, está significando una entrega de energía por parte del gas hacia el baño térmico en forma de calor intercambiado. ¿De acuerdo? Estamos viendo el significado de estos signos de calor y trabajo. ¿De acuerdo? Bien, este proceso que estuvimos viendo es uno de los posibles procesos que podrían ocurrir a través de alguna manera de las decisiones que yo tomo, de los cambios que aplico en el laboratorio. Pero hay otra forma distinta de poder de alguna manera de hacer ese cambio, y es lo que vamos a ilustrar ahora próximamente. ¿De acuerdo? Bueno, continuando con lo que veníamos haciendo, lo que vamos a plantear ahora es, habíamos hecho un proceso que iba de un macroestado de equilibrio A a un macroestado de equilibrio B, en el cual habíamos usado una presión externa que era 8 veces la presión externa inicial que tenía el macroestado de equilibrio A, y con eso habíamos logrado hacerlo que pasara a un macroestado de equilibrio B. Ese era un proceso que imaginamos para ese sistema. La idea ahora es abordar un proceso diferente para el mismo sistema,
es decir, el gas que está en un recipiente, de alguna manera, inicialmente estaba en estas condiciones, que era la posición que ocupaba el émbolo en el macroestado de equilibrio A. Acá estaban las moléculas. ¿Ok? En ese macroestado de equilibrio A, el volumen era BA. Por supuesto, la cantidad de moléculas nunca se alteró, o sea, el número de moles de moléculas de argón que había dentro es siempre el mismo. Y lo que sí, acá había inicialmente, en el macroestado de equilibrio A, una presión externa, ¿ok?, que era igual a la presión atmosférica. Ese es el macroestado de equilibrio A, y ese macroestado de equilibrio A tenía una presión interna que ejercían las moléculas sobre las paredes del recipiente y sobre la cara inferior del émbolo. Esa presión interna igualaba a la presión atmosférica, a la presión externa. En ese estado teníamos una temperatura que en el estado A era igual, en el macroestado de equilibrio A era igual a 400 grados Kelvin, y por supuesto habíamos podido calcular un volumen, que era el volumen que ocupaba el gas bajo ese valor de presión externa, que era aproximadamente alrededor de 16 litros. ¿De acuerdo? El asunto es que habíamos hecho un proceso en el cual, si cambiábamos este valor a otro valor distinto de la presión externa, lográbamos que el émbolo se desplazara. En el caso del proceso que vimos antes, se desplazaba de manera abrupta, y llegábamos a una situación donde la presión B era igual a 8, la presión interna que ejercen las moléculas sobre las paredes del recipiente era igual a 8 veces la presión atmosférica, es decir, la presión externa que habíamos cambiado se equilibraba con la presión interna del gas. Teníamos la misma temperatura para ese macroestado de equilibrio, porque estaba provista por su contacto con el baño de aceite que lo rodeaba, esa temperatura, y teníamos un volumen B que lo habíamos calculado, y ese volumen B era alrededor de 2 litros, más o menos, un poco más dependiendo los decimales. La pregunta que nos hacemos es si podemos hacer otro proceso para llevar al sistema, al gas, desde el macroestado A al mismo macroestado B final que tenía este proceso original. Y la respuesta es que podemos elegir muchas maneras de llevar de un macroestado a otro de equilibrio a un sistema. Hay varios procesos posibles entre esos dos macroestados. Vamos a explorar uno en particular que tiene interés. Esa forma de llevarlo, yo lo que voy a hacer ahora es que voy a aplicar una presión externa al émbolo, de manera que este émbolo de acá se desplace muy de a poquito, o sea, se vaya desplazando muy lentamente. Cuando se desplaza muy lentamente, obviamente va a haber una variación de acá a acá, va a haber una variación de volumen pequeña. Entonces, ese desplazamiento del émbolo en esa cantidad tan pequeña, como lo voy haciendo muy lentamente, lo que voy a lograr es que cuando pase de acá a acá, el gas inmediatamente llega al equilibrio. Es decir, este paso intermedio, ¿ok?, también va a ser un macroestado de equilibrio del sistema, porque como yo lo desplazo tan levemente el émbolo, tan de a poquito, entonces esto también va a constituir un macroestado de equilibrio, ese paso.
Para poder lograr que esto se mueva, evidentemente lo que voy a tener que hacer desde el laboratorio con las variables que manejo del laboratorio es aumentar la presión externa, pero un poquitito nomás, muy poquitito voy a tener que aumentarla. ¿Y por qué la voy a tener que aumentar muy poquitito? Porque si la aumentara mucho, el émbolo se movería de golpe y el sistema se saldría de estados de equilibrio. En cambio, si lo aumento muy poquitito, entonces voy logrando que cada vez siga estando en un nuevo macroestado de equilibrio a cada paso intermedio. Eso es lo que quiero lograr. Entonces, obviamente, yo lo que hice para pasar de esta situación a esta situación, lo que hice fue aplicar una presión externa acá, que sea levemente superior a la que tenía originalmente, levemente superior. Acá en el gráfico lo indico como levemente superior. Como el macroestado de equilibrio se logra, el intermedio se logra de manera inmediata, entonces el macroestado de equilibrio, ese intermedio, va a tener una presión. Fíjense que esta antes tenía PA, el macroestado de equilibrio inicial, pero esta va a ser una P que va a ser un poquito más grande para equilibrar la nueva presión externa que estoy fijando. Entonces yo voy jugando, aumentando de a poquito la flecha roja para que inmediatamente el gas llegue al equilibrio y ejerza una presión contrapuesta en el émbolo que iguale a la presión roja que le fui poniendo. Esa es la idea de la mecánica que vamos a seguir en este proceso. Permanentemente voy a ir aumentando la presión externa un poco y obviamente el gas va a ir respondiendo con una presión interna de un macroestado de equilibrio, porque como lo estoy moviendo tan lentamente, a cada paso voy transitando a través de sucesivos macroestados de equilibrio, todos diferentes entre ellos, pero levemente diferentes unos con otros. Entonces, la presión externa la voy a tener que hacer, siempre prácticamente igual a la presión interna del gas. La presión P es la presión interna del gas en cada paso intermedio. Eso es lo que voy a tener que ir haciendo, prácticamente empujando en la medida que vea que el gas me hace una presión en contra, y entonces yo le voy aplicando de a poquito una presión un poco mayor para que el sistema, el émbolo, se corra muy lentamente. Entonces, bajo esas condiciones, lo que yo tengo es lo siguiente. Yo voy a ir desde el macroestado de equilibrio A con esta posición del émbolo al macroestado de equilibrio B con esta posición del émbolo. ¿De acuerdo? Ese es el camino que voy a transitar. Pero en este caso elegí transitarlo de esta forma diferente. ¿Ok? Variando la presión externa levemente. Entonces, yo voy a tener una expresión del primer principio que va a ser esta que estoy escribiendo acá, simbólicamente la misma que tenía antes, pero obviamente lo que van a cambiar son las cantidades estas, ¿ok? Porque el proceso es diferente. Como la temperatura inicial del macroestado de equilibrio A es igual a la temperatura final del macroestado de equilibrio B, las temperaturas son iguales, entonces la variación de energía interna, igual que ocurrió con el primer proceso, va a ser igual a 0. Entonces, de esta expresión yo voy a sacar que el calor que que intercambia el gas en el proceso va a ser igual a menos el trabajo que realizamos desde el laboratorio sobre el gas. ¿Cómo calculamos este trabajo de acá? Esa es la pregunta. ¿Cómo calculamos este trabajo de acá? Bien, para hacerlo siempre para el trabajo usamos la misma fórmula, es decir, la fórmula es esta.
Pero acá lo que tenemos que tener en cuenta que a diferencia del primer proceso donde yo ponía un valor de presión externa que mantenía constante, acá en este caso voy a tener que ir cambiando a medida voy moviendo el émbolo acá, a medida voy moviendo este émbolo, voy a tener que ir cambiando el valor de la presión externa y siempre ese valor de la presión externa va a ser igualado por el valor de la presión interna del macroestado de equilibrio intermedio. Entonces, haciendo eso, esta fórmula se transforma en lo siguiente. Fíjense que cambió entre la fórmula anterior y esta. Acá reemplacé la presión externa que yo hago en el laboratorio por la presión interna, porque eso es lo que yo quiero. Siempre ir transitando de manera que las dos presiones se contrarresten una con otra, prácticamente se contrarresten para que el émbolo se mueva lentamente. Ustedes me pueden decir, bueno, pero esta tiene que ser un poquito más grande que la interior para que el émbolo se mueva. Sí, pero muy poquitito, tan poquitito que prácticamente puedo considerar que son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, como estamos transitando a través de estados intermedios de equilibrio, lo que va a ocurrir es que cada uno de los estados intermedios es de equilibrio y entonces es válida la ecuación de estado del gas ideal. Entonces, esta P de acá la puedo reemplazar usando la ecuación de estado del gas ideal por la expresión esta. ¿Ok? La presión la pongo en función del volumen y la temperatura. A lo largo de este proceso, la temperatura se mantiene constante porque siempre el gas está en macroestados de equilibrio y en equilibrio a su vez con el baño de aceite que lo rodea, de manera que la temperatura siempre esté A. Entonces, haciendo esto, esta expresión del trabajo pasa a tener el siguiente valor. En esta integral de acá, n es una constante, no depende de cuánto yo cambié el volumen, fui cambiando el volumen, n es una constante, r es una constante, la temperatura es una constante, de manera que lo único que queda en la integral es diferencial b sobre b. De manera que el trabajo, continuando con esa expresión, lo voy a poder calcular como menos n r ta integral diferencial b entre BA y BB diferencial B sobre B. Este B viene de acá abajo. ¿Ok? Entonces, si ustedes recuerdan de matemática, cuando tenían la expresión, esta es diferencial B sobre B, cuando en matemática tenían la expresión diferencial X sobre X, ¿ok? Eso daba menos N R TA. Voy a alterar esto acá. Eso daba nRTA por el logaritmo de BB sobre BA. Entonces, cuando tengo esa expresión, ¿ok? Con esta expresión puedo calcular el trabajo. Fíjense que en esta expresión el volumen B es más chico que el volumen A, de manera que esta división va a dar un número menor que 1. Entonces, como va a dar menor que 1, el logaritmo de un número menor que 1 es un número negativo. Y significa que toda esta expresión, como tiene un signo negativo adelante, va a ser positivo. Es decir, el trabajo va a volver a ser positivo. El valor de ese trabajo, si hacemos esta cuenta simplemente reemplazando los valores, ese trabajo es igual a, déjeme que lo tenía calculado acá, ese valor del trabajo es 11.639,97 Joule. ¿Ok?
Ese es el valor del trabajo, un valor positivo. Significa que desde el laboratorio estamos entregando energía a través del trabajo termodinámico al gas. Obviamente, teniendo en cuenta esta expresión de acá, obtenida a partir del primer principio, de la fórmula del primer principio, que es esta otra, nos hace afirmar que el calor intercambiado por el gas va a ser igual a menos el trabajo realizado sobre el gas, y esto va a ser igual a menos 11.639,97 joules. ¿Ok? Entonces tenemos un calor que es negativo, es decir, que el gas está cediendo calor. ¿Y a quién se lo cede? Se lo cede al baño de aceite. Ahora, si ustedes comparan estos números de acá, por ejemplo el trabajo, 11.639, con el que habíamos obtenido para el otro proceso diferente anterior, no, me equivoqué en este resultado no es el valor de 11.639, acá me equivoqué. El valor es 3.457,76 y esto es menos 3.457,76. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante acá es comparar estos valores del trabajo y del calor con los que teníamos para el proceso anterior. En el proceso anterior era 11.639. Eso significa que el trabajo y el calor dependen de qué proceso yo haga sobre ese sistema. Aunque transite entre los dos mismos macroestados de equilibrio iniciales y finales, entre esos dos mismos, igual y esos dos macroestados sean correspondientes, es decir, los dos son el A, los dos son el B, pero para un proceso voy a tener determinados valores del calor y el trabajo, y para otro proceso diferente vamos a tener otro valor distinto del calor y el trabajo. ¿De acuerdo? Eso es importante a tener en cuenta. Este tipo de proceso, en donde se transita por sucesivos estados intermedios de equilibrio, macroestados intermedios de equilibrio, es un proceso que se denomina de naturaleza reversible. ¿Ok? Cuando un proceso es de naturaleza reversible, significa que el sistema lo fuimos cambiando las condiciones externas tan lentamente que prácticamente él se fue acomodando en cada situación a estar en un macroestado de equilibrio. Ese tipo de procesos se denominan procesos reversibles. Uno puede preguntarse, ¿y por qué se denominan procesos reversibles? Bueno, fíjense que yo fui variando lentamente acá la presión externa que hacía sobre el émbolo. Entonces, y partí de una presión externa que era igual a una atmósfera y llegué a un valor extremo de la presión externa que era de 8 atmósferas. Entonces, si yo acá lo que hago es esa presión externa la empiezo de a poquitito a disminuir muy de a poquitito, de manera que el volumen de esto, el émbolo, se vaya moviendo lentamente hacia arriba, ¿ok? Yo puedo no solo volver al estado inicial, sino que el trabajo que yo realicé sobre el émbolo para pasar del macroestado A al macroestado B, el sistema me lo va a devolver realizando trabajo sobre el laboratorio, exactamente en la misma cantidad. Y el calor que el gas le cedió al baño de aceite
de alguna manera al volverlo al revés hacia atrás, ese calor, el baño de aceite se lo va a devolver exactamente en la misma cantidad al gas. Por eso se denominan reversibles. Pero para eso tuve que tomar las precauciones de diseñar en el laboratorio un experimento que vaya transitando a través de sucesivos estados de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, ese es lo que quería recordarles. Y entonces, en este video, un poco lo que quería mostrarles es cuál es la metodología que usualmente uno usa para aplicar los conocimientos del texto de fundamentos teóricos a este tipo de problemas, y recalcarles aquellos conceptos que son importantes. Entre dos macroestados de equilibrio puede haber más de un tipo de proceso, ¿ok? Y esos procesos pueden ser variados de acuerdo a cómo yo lo decido desde el laboratorio, de cómo aplico la presión externa y cómo varía el volumen. ¿De acuerdo? Con esas decisiones yo estoy de alguna manera cambiando la manera en que se realiza el proceso. Un proceso particular dentro de esos, de los que son muy relevantes, son aquellos que son reversibles, que son aquellos procesos que transitan por estados intermedios de equilibrio. Eso en resumen. Una cosita más para terminar: cuando yo tengo que representar esos estados de equilibrio, como había hecho ya en una gráfica anterior, este era el estado A, y por acá estaba el macroestado de equilibrio B, ¿ok? Este es el A y este es el B. Cuando se trata de este proceso reversible, el sistema va transitando a través de sucesivos estados reversibles. Cada uno de ellos va pasando así, ¿ok? De a poquitito, es llevado de a poquitito. Todos estos estados intermedios son de equilibrio, ¿ok? Cada uno de estos estados intermedios son de equilibrio, y esto es lo que se denomina en el diagrama PV una isoterma. ¿Por qué isoterma? Porque a cada macroestado de equilibrio intermedio está bien definida la temperatura y es igual a la misma. Entonces por eso se llama una isoterma a esa curva que va desde el macroestado de equilibrio A al B a través de un proceso reversible, ¿ok? Este proceso reversible que estuvimos describiendo. Bueno, con eso quería terminar. El video se hizo largo, pero quería darles un seguimiento práctico de cómo encaramos los ejercicios estos. No obstante, otro tipo de procesos que pueden no ser de este tipo están ejemplificados en la guía de ejercicios de coloquio, y cada uno de ellos lo van a tener que ir viendo cómo usan estas herramientas para poder resolverlo. Cualquier cosa lo podemos charlar en la clase de consulta. Bueno, gracias.